Bienvenidos a esta nueva fase de introducción a la comunicación organizacional. Hemos estado desarrollando esta cultura de comunicación organizacional a lo largo de todos estos eventos de temáticas y lo más importante, en estos tiempos, incluso de trabajo remoto, cobra capital importancia la comunicación en sus diversas esferas. Entonces, eh, tenemos que comenzar diciendo que comunicación organizacional es una de las ramas de las ciencias de la comunicación. La comunicación organizacional, entonces, se conglomera como un andamiaje de estructuras, de estilos, de actividades, de acciones que desarrolla el jefe de área, el gerente, el subordinado, todos en realidad en la organización empresarial. Entonces, la comunicación, si queremos ir ingresando al tema mismo, vamos descubriendo que reflexionar acerca de la comunicación ahora es sumamente capital. En estos tiempos, en el 2020, en el trabajo remoto, la comunicación define el éxito o el fracaso de una empresa en estos tiempos, con la dinámica que nos toca vivir en la coyuntura. Sin embargo, la reflexión siempre ha estado a lo largo de la historia. Los antiguos, Aristóteles, por ejemplo, concibe a la comunicación dentro del área de las ciencias de la comunicación como el arte de la persuasión. Qué interesante. Entonces, el gerente, el jefe de mando medio, el subordinado, todos ejercen el arte de la persuasión. Entonces, es sumamente importante ahora para lanzar nuestro producto al mercado exterior, al entorno que ya no es presencial, sino más bien al entorno remoto, al trabajo a distancia, al cliente que está esperando en casa sin que nosotros podamos tener su presencia en nuestro, digamos, servicio, en nuestra empresa. En cambio, él está a la espera del servicio, está a la espera del producto y dependerá de nuestra comunicación, de la eficacia de nuestra comunicación, de la pertinencia de nuestra comunicación, de la pertinencia de nuestra persuasión, como decían los griegos, como Aristóteles. Entonces, sin duda, cuando nosotros ahora afrontemos estos desafíos de mejor modo, la empresa no solamente se reinventa, sino cobra visos de crecimiento sustancial, exponencial. Entonces, la comunicación, capitalizar es sumamente importante en nuestros tiempos. La organización viene detallando también desde el griego, desde los antiguos, como aquel conglomerado de organismos, de órganos que confluyen como un sistema, unos con respecto a otros, y requieren comunicar, requieren intercambiar información. Entonces, el organismo visto como un todo y como un todo conglomerado de partes, un todo conglomerado de órganos. Entonces, eso es sumamente importante para comenzar. Entonces, comunicación organizacional cobra vital importancia en nuestros tiempos, en el 2020, en el siglo XXI, en el trabajo remoto, en la entrega de productos ahora a distancia, en la entrega de servicios a la casa, al usuario final. Entonces, hay un paradigma, hay un esquema, hay un ejemplo que nosotros vamos a proponer. También lo ha propuesto en su libro Comunicación Organizacional Ronald Adler. Digamos, par de personas es un organismo, ya, y luego va a ser un conglomerado de organismos mayor, pero estos esposos, Carol Taines y Bruce Marshall, arman la pastelería Sundown. Y con el carisma que tiene Carol y con el manejo que tiene Bruce en los hornos, en los suministros,
fungiendo de administrador y Carol de atención al cliente como la primera línea comunicativa con el cliente. Entonces, en un organismo tan pequeño como es 2 personas, en una empresa, en una organización, en la pastelería Sundown, vamos a leer nosotros desde la teoría qué tipos de comunicación se están dando y cómo los procesos de comunicación se están desarrollando y cómo los ruidos se han, digamos, difuminado y se concentra en la afinidad, se concentra en la inmediatez de la información y se logra desarrollar el éxito que se ha visionado. Entonces, la filosofía de la organización Carol Bruce se logra concretar en pocos tiempos. Normalmente, la visión se lograría concretar en 3, en 4, en 5 años, pero ellos lo han concretado en 1 año. Y aquello que era su visión, ahora logra ser su misión porque ya comienza a aperturarse otra gama de visión mayor. Entonces, inician una pastelería Sundown, Carol Taines atendiendo en el mostrador, Bruce Marshall haciéndose cargo de todos los suministros del horno, de la panadería, en realidad de la pastelería. Luego, inmediatamente, con esa, digamos, perspicacia de la comunicación entre Carol y Bruce, comienza ya a generar el éxito de la empresa. Entonces se hace necesario de más manos, entonces se hace necesario de más puestos, se hace necesario de una mayor cobertura a los clientes. Entonces inmediatamente, a los pocos tiempos de haber iniciado la empresa, Bruce contrata a Maurice, que va a ser su asistente en los términos de administrar. Él fungía de administrador cuando era solamente bipersonal la organización empresarial. A Carol también, por su parte, requiere más manos, más apoyo, más departamentos, entonces consigue la ayuda de Kim. Sin embargo, la visión está presente, como es la imagen. Entonces todos vibran en una visión compartida de la empresa, del organismo. Entonces, vemos nosotros a Carol y a Bruce desarrollando su visión de empresa. Y los que llegan, Maurice, Kim, Marina también, confluyen en esa idea. Y la comunicación es de afinidad, de amistad, de cercanía, directa, sin ruidos. Y el éxito, desde esa comunicación formal, informal, lo vamos a ver inmediatamente al año. Esto que nosotros habíamos soñado en 3 años, en 4 años, ellos lo han desarrollado en un solo año. Entonces, en el primer año, ellos generan el crecimiento tan mayúsculo que no hemos podido imaginar nosotros en un solo año, sino en 3, en 4, como es la visión. Entonces, antes tenían, ustedes pueden ver en esta lámina, a Carol y a Bruce desarrollándose en un organismo nuclear empresarial. Entonces la comunicación es fluida, es ágil, versátil, no es incómoda, no estropea pensamientos, no estropea acciones, sino más bien fluye y se genera el crecimiento. Dice, en 1 año aperturan aquello que podría haber sido, ellos en 1 año logran este progreso, este desarrollo, por la comunicación que tienen. Entonces, aperturan 2 tiendas y aperturan 2 establecimientos más para el expendio de sus productos. Entonces, el organismo crece inmensamente. Y tienen la necesidad de contratar a un gerente de operaciones, a Hans Mikkelson. Y contratan a Hans Mikkelson y él ya tenía experiencia en la gerencia de empresas, de organismos y en comunicación organizacional. Entonces, Hans Mikkelson, con toda esa experiencia, se propone incrementar mayor desarrollo en el organismo, en la empresa. Entonces, comienza a implementar varias innovaciones. Y tiene mucho que ver con la comunicación. Desarrolla todo un mundo de páginas web para
en la mercadotecnia, en el marketing, incluso induce en ir implementando algunos productos nuevos, no solamente tortas, pasteles, sino bebidas, platillos nuevos. Entonces, introduce productos nuevos que la empresa va a entregar al cliente final. Introduce también ideas de imagen institucional, lo que antes era espontáneo, era versátil entre Carol y Bruce y luego entre los 5, ahora se torna más una institución que requiere imagen, entonces implementa uniformes. Cuando ya se incrementa el organismo, requiere también inducción a los procesos. Entonces, cómo se desarrollan los fenómenos, cómo se desarrolla el producto, cómo se desarrolla el servicio, los nuevos deben estar a un proceso de inducción a través de un manual. Todo ello lo implementa a través de memorándums. Entonces, los subordinados reciben memorándums acerca de las novedades que está implementando y luego lo vamos a examinar a partir de la teoría cómo es que ha fracasado la intervención de Hans Mikkelsen. Porque los empleados, al fin y al cabo, los nuevos ya no conocen a Carol y a Bruce, solo tratan con Hans Mikkelsen. Los antiguos se enfurecen y le llaman burócratas a los que están dando órdenes con memorándums. Ellos ordenan, ellos dicen, ellos hacen. Entonces, ya no hay esa versatilidad inicial y ya no hay esa, digamos, comunión en la comunicación. Entonces, comienzan los serios retos de la empresa. O se estanca la empresa en el crecimiento o fracasa la empresa, pero lo más natural es que la visión de crecimiento, la visión de emprendimiento ya no está. Y el anterior administrador, Bruce, el dueño, el promotor de la pastelería, junto con Carol, confiesan: yo soy pastelero, soy panadero, pero no soy gerente, no soy administrador. Esto lo tiene que ver un administrador. Entonces lo tenemos que estudiar si vamos a seguir creciendo o nos estancamos o nos vamos al fracaso, porque ya el organismo está aconteciendo fracturas comunicacionales, fracturas en la información y la organización se está resquebrajando. Entonces vamos a analizarlo luego finalmente con la teoría. Carlos y Bruce, junto con el gerente de operaciones, se dan cuenta que no basta tener productos buenos para garantizar el éxito sostenido como lo han venido desarrollando en poco tiempo. Necesitan mejorar la calidad de la comunicación. Se dan cuenta. Bruce confiesa que es limitado, es carente en la habilidad comunicativa y Hans se da cuenta que ha fracasado en su implementación de nuevas políticas, de nueva filosofía de la institución, del organismo, por las falencias en la comunicación. Entonces, tenemos que descubrir desde la teoría cuáles son las probables causas del resentimiento de los operarios viejos, aquellos que han sintonizado con Carol y con Bruce y han generado crecimiento y ahora están inconformes con la nueva administración, inconformes con la comunicación. ¿Qué cambios se deberían implementar inmediatamente? Porque el gerente de operaciones está desarrollando una comunicación formal a través de escritos y que no está gustando porque no era la práctica, no era la experiencia, no era la filosofía inicial, sino más bien era la afinidad, la cercanía, más bien era la familiaridad. Entonces, ¿qué se ha perdido? Lo tenemos que descubrir. ¿Y qué se debe implementar? ¿Qué hizo mal el gerente de operaciones? ¿Cuáles son sus desaciertos gerenciales en la comunicación? ¿Cómo optimizamos las comunicaciones formales e informales en este organismo que estamos examinando? ¿Qué necesidades de mejoría encontramos en las relaciones interpersonales? Entonces, nos estamos dando cuenta de cómo la comunicación es un factor sumamente importante y puede ser el que defina el éxito, el fracaso de la empresa. En este caso, Carol y Bruce ha catapultado todo el avance, todo el desarrollo organizacional
hacia el éxito en un año lo que todos habríamos soñado en 3, en 4. Sin embargo, cuando ya la comunicación se resquebraja, cuando la comunicación tiene ruidos, cuando la comunicación ya no tiene los canales necesarios, entonces ya tenemos serias deficiencias en el organismo mismo. Entonces la información no es oportuna, entonces las inducciones no son las más adecuadas, entonces la familiaridad, la afinidad y la atención al cliente ya no se torna una mística, sino más bien un deber, una obligación, y no hay mayor conexión en visión compartida para el crecimiento de la empresa. Entonces, es fundamental la comunicación en el trabajo. Todos nos estamos comunicando, no solamente el gerente con sus subordinados, sino los subordinados entre sí, los de mando medio entre sí, los gerentes entre sí, y todos entre todos, el gerente con el subordinado, el gerente con el mando medio, el subordinado con el gerente, que es importante, el subordinado con el mando medio, etcétera. Entonces, sumamente importante, y de esto se han dado cuenta no solamente nosotros en este momento que estamos analizando un ejemplo, una empresa arquetípica. Entonces, el 90% de las empresas en Estados Unidos no dudan en capacitar en habilidades comunicativas a sus operarios. El 90% de las empresas de Estados Unidos no dudan en capacitar. Entonces, comunicación formal, comunicación informal, comunicación interna, comunicación externa, habilidades comunicativas, asertividad, escucha activa, pensamiento crítico. Todas las empresas implementan una serie de capacitaciones en estas habilidades comunicativas. Entonces era el arte de persuadir. Entonces ahora es el arte de vender, es el arte de entregar los productos, es el arte de entregar los servicios. 90% de las empresas, lo cual quiere decir que todos nos damos cuenta que es sumamente importante y es el punto de quiebre entre el éxito y el fracaso, la comunicación organizacional. Entonces, por ejemplo, se hace una encuesta a 500 administradores y se les pregunta entre los factores de contrato, ¿cuáles ellos son los que, digamos, focalizan, priorizan? Entonces, nosotros podemos imaginarnos el dominio técnico, el dominio teórico, el dominio, es decir, el conocimiento del puesto, las funciones. Entonces, nos puede asegurar el éxito. Dicen los administradores encuestados, su habilidad comunicativa está en primer lugar, más que el dominio incluso técnico o dominio teórico de algún aspecto de la empresa, su habilidad comunicativa. Entonces, estos encuestados, estos gerentes, han dicho, la habilidad comunicativa es la más importante, el factor número 1. Lo mismo, la Universidad de Harvard, en su revista Harvard Business Review, dan cuenta de la trascendentalidad de la comunicación. Entonces, no es un proceso de la organización más, sino es un proceso mayúsculo, es un proceso mayor. Es el que debemos cuidar como gestores de un organismo, es el que debemos cuidar como promotores de una organización o como integrantes de una organización. Lo mismo la Universidad de Stanford, cuando hace un análisis de qué es lo que depara el éxito en una persona, en una profesión, cómo es que ha logrado el éxito, lo primero que salta a la vista es su personalidad comunicativa. Entonces dicen, los que más ganan, los que mejores puestos tienen, son los que han desarrollado una mayor personalidad comunicativa. Entonces son estudios serios, investigaciones de universidades que nos dan cuenta de lo importante. Entonces, ¿qué es la esencia de la comunicación? La esencia de la comunicación es precisamente su dinamicidad. Entonces, nosotros no podemos verla en un estado, no podemos verla estáticamente, sino es tan dinámica que la vemos cambiando siempre. Entonces, lo único estático en la comunicación está cambiando siempre. Es más fácil reconocer la importancia de la comunicación que definir este término. Entonces, hacemos un repaso de los procesos que intervienen en la comunicación.
Entonces nosotros tenemos a todos los actores, los artificios, los canales que intervienen en la comunicación. Entonces el emisor, que luego también se torna en la retroalimentación como receptor, el emisor debe entregar un mensaje. El mensaje debe ser claro, debe ser conciso, debe ser pertinente y debe saberlo cifrar. Aquí nos va a interesar mucho la comunicación escrita, porque la comunicación escrita es pensada. Entonces, piensas las palabras, repiensas, borras una palabra, pones otra, entonces un memorándum llega a ser un mensaje preciso, pensado y tal vez el mejor modo, aun cuando ha fracasado con el gerente de operaciones de la pastelería Sondam. Entonces, tenemos que ver sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, una comunicación telefónica es más espontánea, tal vez no pensada silogísticamente, haciendo un borrón y luego más bien es espontánea, rápida. Tal vez sea una comunicación que utilicemos de modo informal, sin embargo, puede tener sus ventajas, que es más inmediato. Los canales, el memorándum, el teléfono, el fax, el correo electrónico, en estos tiempos el WhatsApp, el Facebook, todos los canales posibles. El receptor, generar en él, por eso las empresas, el 90% de ellas, han decidido capacitar en comunicación al receptor. Entonces, saber recibir informes, saber recibir instrucciones, saber recibir recomendaciones, saber recepcionar la información y canalizarla a otros departamentos, a los compañeros. Entonces, es una habilidad importante. Descifrar, decodificar, saber que el mensaje es tal y comprender el mensaje, no malinterpretar, no, digamos, desinformar, sino comprender realmente lo que se nos está transmitiendo. Entonces, esas habilidades son las que tiene que cuidar el gestor de la comunicación en la empresa. Entonces, la comunicación organizacional tiene esos procesos. Nosotros los conocemos, pero tenemos que caer en la cuenta de cada uno de los elementos para que cada uno de los elementos capitalicen el proceso de comunicación organizacional. Entonces, la retroalimentación, ¿en qué momento es pertinente? ¿En qué momento tiene que ser ágil? ¿En qué momento tiene que ser pensada, pausada? ¿Y cómo desterrar los ruidos en la comunicación? Estos ruidos físicos, estos ruidos psíquicos, estos ruidos del contexto. Entonces, ¿cómo nosotros generar una comunicación limpia, sin ruido? En el contexto, ¿en qué momento es oportuno conversar acerca de una renuncia? ¿En qué momento es preciso conversar con el gerente acerca de una subida de sueldo? El contexto tiene mucho que ver. Entonces, el contexto ha definido el éxito, por ejemplo, de la comunicación en la pastelería Sundown. Entonces, el contexto era marital, era Carol y Bruce, la comunicación era fluida, sin ruidos, se descifraba explícitamente los pedidos y los informes, y entre dos se avanzaba rapidísimo, agilísimo. No así ya entre 5, no así ya entre 80, no así entre 200, porque los flujos de comunicación ya no son solamente dos. La capacidad de comunicarse entre 200 ya será 19.800. Entonces, posibilidades de comunicación. Entonces, ¿cuáles son los principios de la comunicación? Inevitabilidad. La comunicación es inevitable en la organización, en los procesos de la empresa, en los procesos productivos, en los procesos de expendio. La comunicación es inevitable. Todos nos comunicamos. Se comunica el jefe, se comunica el mando medio, se comunica el subordinado, se comunica en atención al cliente. Todos estamos comunicándonos en todo tiempo. Los estudios han dicho que los gerentes desarrollan su tarea de comunicación organizacional en el 75% de su tiempo. Quiere decir, de una hora, un gerente tiene que estar comunicando 45 minutos a los mandos medios, a los subordinados, al exterior, el marketing, el gerente, el gestor, está viendo
todo su mundo es comunicación. 75% de él es comunicar. Es inevitable en el gerente, en el mando medio, en el operario, en la atención al cliente, todos los estamos. Es inevitable en un organismo empresarial la comunicación. He puesto binivelidad. Entonces nos estamos comunicando en dos personas, en dos niveles. Un nivel, el contenido. Tenemos que saber dejar el contenido bien claro, el mensaje, el informe, el recado, el producto, el servicio. Estamos comunicando contenido, pero también estamos comunicando relación. Entonces, no solo es entregar por entregar, sino es entregar con actitud, con persona, con relación, con un trato de personas. Entonces, dos niveles de comunicación. Entregar el mensaje y entregar con la actitud. Irreversibilidad. El otro principio de la comunicación es que lo que hemos dicho se ha dicho, ya no se puede volver atrás. Entonces, por eso es importante pensar, por eso digo, la escrita en ciertos momentos, en ciertos espacios, se torna como la más adecuada, porque la comunicación escrita la vamos a pensar, repensar, borrar y redireccionar. Entonces, el escrito va oportuno, directo, conciso. Entonces, cuidamos la irreversibilidad. Entonces, el subordinado tiene el escrito en mano, inmediatamente acata las órdenes, las instrucciones, las medidas, sin mayor miedo a equivocarse, porque la comunicación es irreversible. Ya me dijo el jefe, ya me entregó mi gerente y yo comienzo a accionar. Ya no puedo revertir las situaciones. La comunicación es irreversible. También en la comunicación informal es irreversible. Digo una palabra, herí, digo una palabra equívoca, me malinterpretaron, entonces tengo ya yo un anticuerpo, entonces es irreversible en la comunicación formal y en la comunicación informal. Procesual, hemos visto que son procesos. La comunicación no solamente es un acto, sino es un proceso. Entonces intervienen agentes, entonces intervienen canales, entonces intervienen contextos, situaciones, personas, entonces es un proceso. Perfectibilidad. Entonces la comunicación siempre está llevándonos hacia la perfección. No hay una entrega excelente del servicio, del producto, sino más bien seguimos perfeccionando, seguimos mejorando digamos, nuestra comunicación externa, nuestra comunicación interna, siempre se está mejorando. Siempre puede ser más, siempre puede ser mejor, siempre puede ser más afín, más familiar, siempre puede crecer. Entonces eso es sumamente importante y eso tenemos que capitalizar. Eticidad. No podemos comunicarnos faltándonos en el respeto, faltándonos en la, digamos, en la eficacia, en la eficiencia. La comunicación debe regirse por principios éticos, por valores. Entonces debe seguir el respeto, debe seguir la solidaridad, debe seguir la empatía, la asertividad. Entonces, eso es sumamente importante también, la eticidad de la comunicación. ¿Cómo usar las redes de comunicación? Entonces, vamos ingresando a la teoría que decíamos para analizar el efecto Sondheim, cómo lograron crecimiento tan rápido en menos de un año, ya eran un organismo mayor, inmanejable administrativamente, comunicativamente, y estaba en un quiebre, o crecemos o nos vamos al fracaso, o nos estancamos. Entonces, existen redes de comunicación formales. Esto está dictado por el organigrama. Entonces, está el gerente de operaciones, están los departamentos, están los de mando medio, están los, digamos, subordinados, los operarios, y desarrollan estilos de comunicación. Entonces, de un gerente a un mando medio, de un gerente a un subordinado, se desarrolla la comunicación descendente. Entonces, la comunicación descendente va a transmitir filosofía de las acciones desde la empresa.
En cambio, la ascendente del subordinado al gerente o del mando medio al gerente, al gestor. Entonces, transmiten sugerencias, transmiten apreciaciones, transmiten especificaciones en el quehacer diario que sirve para la toma de decisiones adecuada del gerente, del gestor. Entonces, si un gestor hace caso a estas sugerencias, a estas advertencias que van saliendo de lo cotidiano, es decir, de lo más específico, por ejemplo, uno que está en primera línea en atención al cliente y lanza una advertencia, una sugerencia, ¿qué le parece si implantamos tal mecanismo en la atención al cliente? El gestor, el gerente tiene que estar ya no a la escucha, porque es el primero que está viendo que el mecanismo que propone funciona. El mecanismo que propone resolvería problemas inmediatamente y el gerente no tendría que estar hurgando, no tendría que estar buscando cómo resolvemos la problemática, sino ya lo tiene sugerido, ya lo tiene vivenciado y lo está comunicando. Entonces, una comunicación ascendente. Y hay otra comunicación horizontal para coordinar los mandos medios, para coordinar entre subordinados, entre operarios, para desarrollar las tareas conjuntas, cooperativamente, colaborativamente. Entonces hay un estilo de comunicación también entre los subordinados o entre los mandos medios para repartir tareas, para armar un proyecto común, etc. Entonces existen estos estilos de comunicación descendente, ascendente, horizontal. Y luego en las redes de comunicaciones informales, esto que ha capitalizado Sundown en el ejercicio que estamos analizando, entonces es una comunicación informal, familiar, amical, de esposos, de absoluta amistad, de proximidad total, de un interés compartido. La visión compartida de armar la pastelería, de crecer, arma la sinergia y comienza a desarrollar todo el despliegue en las dos tiendas que se aperturan, en los dos establecimientos, y luego ya tenemos una empresa mayúscula en un año, lo que habríamos soñado en 3, en 4, lo que habríamos visionado. Entonces, las relaciones sociales no reconocidas pueden influir en la toma de decisiones. Entonces, cuando el subordinado no es tomado en cuenta, puede ser que el gerente, el gestor, desarrolle toma de decisiones equívocas. El que está en la atención al cliente, el que está en primera línea, ha sugerido, ha hecho llegar su voz a los altos mandos y no le toman en cuenta, lo más probable es que la propuesta de solución sea equívoca, sea errónea, sea poco versátil, no responda a las necesidades. En cambio, si hacemos un alto y pensamos en lo que nos está diciendo, valoramos, implementamos, tal vez tengamos la toma de decisiones mayor, mayúscula, capitalizada. Entonces, las personas necesitamos un sistema que administre el flujo de información para comunicarnos. Los tipos de comunicación formal se distinguen en esta plantilla. Comunicación descendente, superior a subordinado, superior a mandos medios, superior a mandos colaterales. Tipos, instrucciones, la lógica de los procedimientos, cómo es que nos movemos en la institución educativa, cómo es que nos movemos en la empresa, en el organismo, cómo es que nuestra inversión en la filosofía, en la visión, en la misión, en los objetivos, en las acciones que desarrollemos, cómo es que se impregna de lógica institucional. Los procedimientos, la retroalimentación, el adoctrinamiento. Entonces ya cuando la empresa comienza a generar crecimiento, nosotros necesitamos inducción en la filosofía empresarial, en la filosofía institucional, visión, misión, objetivos. Comunicación ascendente, del subordinado al superior. Hay problemas sin resolver, lanzamos alternativas, lanzamos sugerencias, comunicamos sentimientos. Estas medidas no parece la más adecuada, la más idónea, las más versátiles, comunicamos, porque la toma de decisiones tiene que entregarnos mucha activa. Comunicación horizontal, coordinamos con los departamentos, resolvemos problemas, compartimos tareas,
y generamos un clima de afinidad. ¿Qué beneficios tenemos en la comunicación descendente? Prevenir los errores, corregir lo que ya se está desarrollando, lo que ya se dio y tenemos que salvarlo, solucionarlo y generar satisfacción en el proceso de intervención en las tareas, en la delegación de funciones y incrementar el ánimo en que el gestor, el gerente, está entregando instrucciones, está entregando advertencias, está entregando inducción, está generando acoplamiento hacia la empresa, hacia la filosofía, entonces nos genera satisfacción y nos motiva. Comunicación ascendente, prevenir, resolver las situaciones del aquí y ahora. Ya no es nada más una postulación teórica de la filosofía, sino el aquí y ahora demanda toma de decisiones y yo entrego como operario alternativas de solución y estoy buscando aceptación. Si tengo aceptación, mi ánimo está al 100% porque me siento valorado, siento que las sugerencias se dan y se toman en cuenta y hay toma de decisiones en base a esas intervenciones. Me siento importante, es sumamente importante para el subordinado. En la comunicación horizontal, la cooperación, el entendimiento es un tema de vital importancia. Entonces, los departamentos confluyen y coordinan, cooperan, colaboran, entienden las postulaciones de gerente, de gestor, del mando alto y comienzan a accionar hacia los mandos inferiores, hacia los operarios, hacia las acciones, en un mutuo entendimiento. Las desventajas de una comunicación descendente centrada solamente en la verticalidad es que puedan existir mensajes insuficientes. Solamente se generan memorándums, pero no se genera la mística de la filosofía, de la comunicación afín, familiar, amistosa, sino más bien una formal que es la escrita, un memorándum, y el mensaje es insuficiente. La organización no es algo estático. Hemos dicho, incluso la comunicación, su esencia es la dinamicidad. Igual, el organismo es dinámico, un cuerpo en completo cambio. Lo mismo la comunicación. Entonces, no requiere, digamos, en la mayor parte de la comunicación, no tiene que ser escrita, no tiene que ser memorándum, no tiene que ser un exceso. Se distorsiona lo que deseamos. Deseamos implicancia con la filosofía institucional. Con tantos memorándums, todos más bien están hastiados con las instrucciones, con las inducciones. Se distorsiona incluso el motivo, el principio de la filosofía. La comunicación ascendente, si no es aceptada la sugerencia, si no se toma en cuenta la advertencia y la alternativa del subordinado, genera desaliento, genera culpabilizar al gerente, al gestor. Yo alcancé la sugerencia, no se tomó en cuenta, fíjense, tomaron una decisión y tenemos los estragos que cosechamos en la organización. Entonces, se desmotiva, ¿no? En la comunicación horizontal puede generarse rivalidad, porque es coordinada entre estamentos, entre departamentos, y puede generarse una suerte de especialización, de desmotivación, de desaliento, también cuando no se genera ese acompañamiento juntos. Funciones de las redes informales. Esto nos confirma el éxito que ha tenido Sundown. Entonces, la informalidad les ha entregado confirmar los mensajes, confirmar lo que se había avisorado. Entonces, Carol y Bruce arman el andamiaje de la empresa y comienzan a visionar cómo es que ellos pueden, en un mundo futuro, no solamente ser dos, sino un gran organismo, y cada una de sus acciones, cada una de sus informaciones comunica y confirma su visión. Expandir. Entonces, cuando tenemos un memorándum, la comunicación informal lo que hace, por ejemplo, un rumor, por ejemplo, un comentario, una junta informal, es
lo que yo entiendo del memorándum es tal cosa. Lo que está diciendo el gerente es esto. Se refiere a que hagamos tales cambios. Entonces, se expande, se comprende, se interpreta aquello que es minúsculo, aquello que es diminuto, aquello que viene en una instrucción. En una comunicación informal logra expandirse, logra interpretarse, logra accionarse y se acelera. En la información informal se aceleran procesos. La información, la comunicación formal, tal vez se pueda generar el ruido de la lentitud. Entonces, hasta que salga el memorándum, hasta que se lea el correo, hasta que se escuche la llamada, una comunicación informal acelera estos procesos. Una comunicación informal incluso puede conocer disposiciones de gerencia, disposiciones de mandos medios antes de la emisión del memorándum, antes de la llamada telefónica. Uno ya puede tener algunos atisbos de información por la comunicación informal. Entonces, es importante también capitalizar la comunicación informal, lo cual tendríamos que decir al gerente de operaciones de Caroline Bruce. No centrarse solo en la comunicación formal, sino también implementar estrategias para capitalizar las comunicaciones informales. Sirve para contradecir también la comunicación informal, contradice la comunicación formal. Entonces, libremente en la comunicación informal, no, yo no estoy de acuerdo. Yo he sugerido que se implemente tal actividad, tal acción, y están tomando decisiones de gerencia que se implemente tal otra que es más bien contraproducente y no estoy de acuerdo. En el rumor, en la comunicación informal, se da ese espacio, no en la formal, porque estamos con el gerente y no podemos contradecir sus órdenes, sus instrucciones. Pero en la informal, cuando ya estamos entre subordinados, en mando medio, vamos diciendo, pero no es lo más adecuado, yo he dicho, no va a funcionar. Incluso se puede contrarrestar la orden. Circunvalar, entonces se puede dar vueltas, se puede rodear un tema específico y se pueden buscar varias aristas, varias alternativas y se complementa. Entonces la comunicación informal desarrolla más lo que es la comunicación formal. La comunicación formal es específica, instructiva. En cambio, la informal lo puede ampliar, lo puede complementar, lo puede globalizar. Entonces, existe también una necesidad de definir un canal óptimo. ¿Cuál es el canal óptimo para una comunicación organizacional adecuada? Entonces, vamos a tener varios canales. Entonces, la escrita que ha hecho Gala, nuestro gerente de operaciones de Sundown, que es lenta y que tiene desventajas claras y que ha puesto en jaque a la empresa, a la organización, a la pastelería, y que requiere más bien de implementación de otras estrategias, de la comunicación formal, pero también capitalizar la comunicación informal. Entonces, ¿cuál de estas es óptima? Nos debemos preguntar, pero quizá la pregunta más idónea, más apta, debería ser, ¿en qué momento utilizamos tal canal? Entonces, no tanto cuál debemos utilizar, sino en qué momento utilizamos escrita, en qué momento una teleconferencia, en qué momento un teléfono, en qué momento una impresión, en qué momento un correo electrónico. En estos tiempos, en la coyuntura del trabajo remoto, sin duda, se capitaliza más las videoconferencias, porque la junta no va a poder ser presencial, va a tener que ser a través de una videoconferencia. Es difícil de preparar, tiene una desventaja, pero la tenemos que desarrollar porque la coyuntura lo amerita. Ahora, tiene sus desventajas, tiene sus ruidos, pero es algo que tenemos que abrazar. El correo electrónico es rápido, es versátil, es de hoy, porque ya en el celular tenemos el correo electrónico al instante. O la comunicación frente a frente. ¿En qué momento hacemos uso de la comunicación frente a frente? Y es variable. En un momento será la más pertinente, la más perspicaz, la más recomendada. En otro será mejor no, mejor una llamada telefónica. Porque si nosotros queremos reunir a los
5 administradores de la empresa Sundown y posiblemente cada uno esté en un distrito distinto. Entonces, si queremos reunirlos frente a frente, nos va a demandar tiempo, nos va a demandar recursos. Entonces, un canal óptimo seguramente será una teleconferencia, una videoconferencia. Pero si es necesario, si es requisito estar persona a persona, será la más recomendada. Por eso es variable. La impresión también depende. Los mensajes inmediatos, rápidos, el WhatsApp, el Facebook, qué sé yo, las comunicaciones que deseemos desarrollar en estos tiempos de tarea remota. El teléfono también se hace variable. Puede ser en algún momento recomendable porque es inmediato, es ya. Sin embargo, tal vez no sea la más recomendable porque nosotros no podemos ver la reacción de la persona, no podemos al interlocutor leer sus gestos, leer su cuerpo, que es también lo que tiene que hacer un gestor, un receptor, tiene que desarrollar lectura de rostro, de gestos en esa comunicación organizacional, no solamente lo escrito, no solamente lo hablado, es lo que se comunica. El 80%, el 85% de la comunidad, el 85% de la comunicación humana no es necesariamente verbal. Verbal solamente es 15%. El 85% de la comunicación humana es no verbal. Quiere decir gestos, rostros, cuerpo, todo está comunicando. Esto en el teléfono no lo vamos a poder ver, salvo una pausa, salvo el tono de voz que ha cambiado de un momento a otro. Entonces podemos leer algunas señales de cómo se está recepcionando el mensaje que se está entregando. Pero frente a frente tenemos a la persona con su gesto, con su rostro, con su cuerpo, que nos está diciendo, está de acuerdo con nosotros o no está de acuerdo con nosotros, está sintonizando con la información, está comprendiendo o no está comprendiendo. Entonces, la pregunta al final no es qué canal tenemos que utilizar siempre, sino cuál de estos canales de comunicación es adecuado en este caso, en esta situación, en este contexto, para esta toma de decisión, para esta instrucción. Entonces, la capacidad del gestor, la capacidad del administrador es precisamente descubrir esa habilidad. ¿En qué momento utilizo tal canal para que los ruidos, para que la organización no bien tenga una agilidad en la información que sea capaz de generarnos el éxito que ha tenido Sundown al inicio? Entonces, independientemente del trabajo, la comunicación es un proceso sumamente importante y frecuente. Ocupa más tiempo que otra actividad, como lo hemos visto en el caso de los gerentes, en el caso de los administradores, la comunicación llega a formar parte el 75% de su labor, de su función. Lo que él hace básicamente es comunicar. 75% de su vida organizacional, empresarial, del gerente, del gestor, de los jefes, están comunicando interiormente instrucciones, filosofía, inducción. Están comunicando al exterior, marketing, mercadotecnia, atención al cliente, están entregando productos, servicios, están generando publicidad, están ingresando a las alianzas estratégicas, las comunicaciones extraorganizacionales, están desarrollando a generar alianzas colectivas. Entonces, el gerente está desarrollando su vida en la comunicación, el gestor, el administrador. En cambio, los subordinados no estamos lejos tampoco. Los de mando medio tampoco estamos lejos. Siempre nos estamos comunicando
existen nuestros procesos, existen nuestras funciones, nuestras responsabilidades, pero siempre estamos dando cuenta de cómo se desarrolla esta actividad, requiriendo apoyo, colaboración del compañero, y todo es un mundo dinámico de información compartida. La comunicación o nos lleva al éxito o nos llega al fracaso. Capitalizar la gestión de la comunicación organizacional va a ser una de las principales tareas del gestor, del administrador. Cuando desarrolle la idoneidad de los canales, cuando desarrolle las habilidades comunicativas pertinentes en todos los integrantes del organismo empresarial, entonces se estará asegurando el éxito de la empresa, el éxito del crecimiento de la empresa, o solamente el alcance de la visión soñada. Entonces, aquello que nosotros avisoramos a los 3, a los 4 años, con una capitalización, con una potenciación de la comunicación organizacional en sus distintas redes, en la red formal, en la red informal, en los distintos estilos, descendente, ascendente, horizontal, entonces vamos a ir desarrollando el camino seguro hacia el éxito de la empresa y no nos tocará el fracaso. Entonces, sin duda, capitalizar la comunicación va de la mano con lo que había postulado al inicio. Aristóteles había dicho que es el arte de persuadir. Entonces, cuanto más felices estemos en la transmisión de informaciones, la visión compartida será mayor y el éxito estará asegurado y el crecimiento de nuestra empresa estará también ya asegurado. Entonces, con estas ideas, doy por terminada esta intervención de comunicación organizacional. Si habría alguna intervención, alguna pregunta o algún aporte, si existe un comentario, lo podemos hacer en este momento. Bien, esta sesión de comunicación organizacional, ustedes pueden acudir a mi persona, el profesor Martín Cela, estudié administración educativa y por temas como comunicación organizacional, y sus comentarios, sus consultas en el correo electrónico Martín Oswaldo Cela Mamani 974-420407. Gracias por todo.